El episodio de Leganés se utilizó para terminar de convencernos a todos de que el 11M había sido un atentado islamista. Tras ver el estallido del piso en directo en todos los informativos de televisión, ¿a quién le quedaban dudas de que allí había muerto algún musulmán que algo tenía que ver con los 4 trenes reventados? Y sin embargo, al ir progresando las investigaciones, todo lo que rodea a los sucesos de aquel sábado 3 de abril en Leganés resulta de lo más sospechoso. Para empezar, ha sido imposible conseguir que nadie explicara claramente cómo se localizó aquel piso donde se refugiaban los supuestos terroristas. Existen en el sumario 3 versiones contradictorias sobre la forma en que se llegó a esa vivienda. Según la primera de ellas, se llegó al piso siguiendo el rastro de las llamadas telefónicas de los terroristas. La segunda de las versiones afirma que se llegó al piso porque la policía entabló un tiroteo en Zarzaquemada con unos sospechosos de raza árabe que se dieron a la fuga en un vehículo y terminaron refugiándose en el piso de Leganés. La tercera versión es que se llegó a ese piso al comprobar los pisos alquilados por árabes en la zona de Leganés. Posteriormente hemos sabido, por las declaraciones del confidente Cartagena, que la policía ya conocía con anterioridad la localización de ese piso. ¿Se trataba tal vez de un piso marcado? Los vecinos recuerdan 2 intervenciones policiales anteriores en aquel piso en el lapso de 2 años. ¿Es que los delincuentes sentían predilección por ese piso? No deja de ser curioso que el piso de Leganés estuviera pared con pared con la vivienda de un policía experto en escuchas y seguimientos. Ese dato se ocultó a la opinión pública e incluso se llegó a intentar borrar cualquier rastro dentro del propio sumario. En sí mismo, el piso de Leganés está plagado de sombras, y la versión oficial sobre lo sucedido a lo largo de la tarde de aquel sábado 3 de abril tiene difícil explicación. Las primeras unidades policiales llegaron al piso en torno a las 2:15 de la tarde. Sin embargo, no se desalojó a los vecinos de aquellos inmuebles hasta las 7:30 de la tarde, 5 horas después. Y eso que ya existían fundadas sospechas de que allí se habían refugiado hombres armados y peligrosos. Todavía es más extraño el comportamiento de los propios terroristas, que esperaron educadamente a que se desalojaran 8 bloques de viviendas antes de hacerse estallar. Si es verdad, como afirma la versión oficial, que esos terroristas querían morir matando, ¿por qué no se hicieron estallar cuando los vecinos aún se encontraban en sus casas? Nadie ha aclarado tampoco por qué los GEO tuvieron que forzar la situación. En condiciones normales, las negociaciones con terroristas o delincuentes pueden durar horas y el procedimiento habitual consiste en cansar a los encerrados y tratar de convencerles de que salgan. Sin embargo, en el caso de Leganés, los GEO recibieron la orden de derribar la puerta de la vivienda con una carga y obligar a los sitiados a salir. También afirman los informes policiales que los terroristas se hicieron estallar cuando los GEO intentaron entrar en el piso, pero tampoco es verdad. En el momento de la explosión, los GEO estaban todavía parapetados en las escaleras y la explosión no se produjo en la entrada del piso, sino en una de las habitaciones interiores. Quien quiera que hiciera estallar el piso no pretendía matar a ningún GEO. Por eso hizo detonar las cargas en el interior de la vivienda y no en la puerta. Pero entonces, si los terroristas no tenían intención de matar a ningún vecino, ya que permitieron que fueran desalojados, y tampoco tenían intención de matar a ningún policía, ya que la explosión se produjo en el interior del inmueble, ¿por qué se hicieron estallar? El 11M
Sería el único atentado islamista de la historia donde los terroristas matan a 200 personas sin suicidarse y luego se suicidan sin intención de matar a nadie. Un presunto suicidio completamente absurdo. De hecho, las acciones de los terroristas suicidas no se consideran, por parte de los islamistas, un suicidio, sino una forma de matar al enemigo. Pero en este caso, donde no hicieron la más mínima intención de matar a nadie, ¿por qué se saltaron los preceptos coránicos? Es más, cabe preguntarse si realmente hubo un suicidio el 3 de abril de 2004 en Leganés. Analizando el sumario, se comprueba que en Leganés no apareció ningún resto de cinturón explosivo. Pero en los dos vídeos grabados por los supuestos terroristas y que se encontraron entre los escombros de Leganés, aparecen 3 encapuchados con cinturones explosivos. Entonces, si disponían de cinturones explosivos, ¿por qué no aparecen sus restos entre los escombros de Leganés? El análisis de cómo quedó el piso después de la explosión arroja otro resultado curioso. Las fotografías tomadas al piso de Leganés después de la explosión muestran unas paredes inmaculadamente blancas, donde no hay un solo resto de sangre. Tampoco se encuentran por ninguna parte los casquillos de las balas presuntamente disparadas por esos terroristas. Según los testigos, se oyó un intercambio de disparos entre los terroristas y la policía que duró unos 15 minutos y en el que los terroristas habrían empleado subfusiles. Tendrían que haber aparecido decenas o centenares de vainas de cartuchos percutidas, pero en el desescombro solo aparecieron 5 vainas. Las armas automáticas tienen una enorme capacidad de fuego. Además, todos los testigos coinciden en describir el tiroteo que se produjo esa tarde en Leganés como intenso. Las actas de registro arrojan más resultados sorprendentes. Por ejemplo, uno de los cadáveres de los terroristas apareció con los pantalones puestos al revés, como si alguien hubiera vestido ese cadáver después de muerto, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo mal. Pero aún hay más. De los 7 terroristas muertos en el piso, a 4 se los identificó por las huellas dactilares, pero a los otros 3 no se los pudo identificar por ese procedimiento por la sencilla razón de que sus manos no aparecieron. No apareció ni un solo dedo de ninguno de esos 3 terroristas. Pero es que además, ni en las paredes del piso de Leganés, ni en los objetos que se encontraron en el piso, ni en los libros y documentos hallados en él, aparece ni una sola huella dactilar de ninguno de esos 3 terroristas a los que les faltaban las manos. Como si esos terroristas tampoco tuvieran manos antes de producirse la explosión. Todas las huellas dactilares de otras personas que se encontraron en el piso se hallaban, además, en diversos libros y documentos. Curiosamente, una de esas huellas encontradas en los libros corresponde a Mustafa Maimouni, un individuo que está en la cárcel en Marruecos desde 2003, acusado de participar en los atentados de Casablanca y que, por tanto, no pudo nunca estar en el piso de Leganés, porque este fue alquilado en marzo de 2004. Así pues, en los libros y documentos del piso de Leganés aparecen huellas dactilares de personas que jamás habían estado en ese piso. ¿Quién llevó al piso esos libros y documentos donde aparecieron tantas huellas de presuntos islamistas? ¿Fueron los propios islamistas o hubo terceras personas?